hemos estado haciendo un recuento de lo que algunos organismos autónomos y grupos políticos han analizado en torno a las propuestas de reformas que planteó el Ejecutivo Federal. Son 20 reformas, 18 constitucionales, 2 legales, pues ya le tendremos otros más de grupos líderes de opinión de aquí de nuestra región, pero ya le habíamos comentado acerca de que el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, pone el ojo de entrada en 8 de ellas por el tema de la competitividad. ¿De qué viene esta observación? ¿Cómo entender esas 8 iniciativas y por qué consideran que ponen en riesgo este tema en nuestro país? Para hablar acerca de ello, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Óscar Ocampo. Él es coordinador de Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Óscar, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de platicar con ustedes esta mañana. Gracias, pues platícanos de entrada. ¿Qué es lo que ven en la fotografía más amplia de estas 20 reformas propuestas por el Ejecutivo que, por lo que entiendo, preocupan también, como ya lo daba en el comentario para presentarte, en el ámbito de la competitividad? Exactamente, bueno, del universo 20 de reformas seleccionamos 4 que son las que consideramos que más directamente impactan o amenazan la competitividad del país a partir de distintos ángulos, ¿no? Algunas impactan en la parte de finanzas públicas, como puede ser la iniciativa de pensiones, otras impactan en la parte de la democracia del país, como puede ser la del Poder Judicial o como puede ser la reforma electoral, y otras impactan desde el ángulo de la certeza jurídica, ¿no? Como puede ser la desaparición de los órganos autónomos. Algunas de ellas persiguen objetivos loables, ¿no? Como la de pensiones. Todos queremos una mejor pensión, pero al mismo tiempo toda iniciativa de reforma al esquema de pensiones, al esquema de las AFORES, tiene que darse explicando de dónde van a salir los recursos. Y la explicación que nos han dado de los 64,000 millones de pesos, pues para empezar no queda claro de dónde van a salir, porque estamos hablando de fideicomisos del Poder Judicial que no se han extinguido, de órganos autónomos que ahí están y no queda muy claro que de extinguirlos tendríamos 40,000 millones de pesos como se ha prometido. Y suponiendo que eso fuera cierto, pues son fondos de una sola vez, no hay un ingreso recurrente, constante, que permita solventar este gasto a lo largo del tiempo. Así es que, bueno, está muy bien aspirar a una mejor pensión, pero eso tiene que ir acompañado de los recursos fiscales, ¿no? Y que esto sea de una forma sostenible. Otro ejemplo de implicación de la competitividad es la electoral, ¿no? Que lo más importante, el corazón de la reforma electoral, pues es eliminar a los plurinominales. Y yo sé que en este país los diputados y senadores plurinominales gozan de mala fama, pero también es cierto que al tú eliminar los plurinominales, estás eliminando la fotografía más exacta de la pluralidad, de la diversidad democrática que hay en este país. Y para ponerte un ejemplo, a pesar de que Morena tuvo más o menos el 53% de los votos en 2018 y poco menos en 2021, no existir plurinominales, Morena controlaría el 75% de más cámaras, ¿no? O sea, tenemos una sobrerepresentación muy importante que no corresponde con la realidad, con la pluralidad democrática de este país. Y finalmente en la parte judicial, en la parte de certeza, pues al tú eliminar los órganos como la Comisión de Competencia Económica, como la Comisión Reguladora de Energía, como el Instituto de Telecomunicaciones, pues estás eliminando cuerpos colegiados cuya función es emitir resoluciones de carácter técnico, ¿no? Alejadas del poder político, ¿no? Que puede darse en el nivel ministerial, ¿no? Como la Secretaría de Energía o de Economía o de Comunicaciones, y también del poder económico, ¿no? También de la iniciativa privada. Eso tiene que dar decisiones colegiadas que cubran que cubran las decisiones de injerencias de hechas externas y que también requieren un expertise técnico muy muy específico, ¿no? Como puede ser emitir una normatividad para el código de red eléctrica o diseñar las subastas del espectro radioeléctrico. Bueno, esos son temas que requieren una experiencia, un saber muy especializado que está en estos órganos autónomos y que se de alguna manera al tú quererla regresar al nivel de la Secretaría de Estado, ¿no? Estos son solamente 3 ejemplos de cómo vemos o por qué creemos que estas iniciativas pueden impactar de forma negativa la competitividad, entendido como la capacidad de este país para atraer, retener y generar talento de inversión.
Sí, y como muy buenos ejemplos, creo que entonces, pues, de lo que después se desprende del resto de las iniciativas de reforma, ¿no, Oscar? Porque veo aquí, por ejemplo, una coincidencia respecto a que puede sonar muy bien y de hecho, pues, estaría excelente que se dieran esos objetivos que se plantean en materia de pensiones, pero que es fiscalmente cuestionable, al igual que otro tema que creo que a todos nos debe de parecer algo también sustancial, importante que hay que resolver, como es un salario mínimo digno, pero finalmente el balance financiero es lo que no nos cuadra ni de dónde vendrán los recursos. Y nada más para acotar y regresarte la voz, Oscar, pues este asunto de que nos decían, pues quieren utilizar a ciertas paraestatales, diciendo que van a utilizar las utilidades de ellas cuando pues no solamente no tienen utilidades, sino que tienen deudas y déficits. Bueno, exactamente, una parte del financiamiento de la reforma de pensiones eh, pretende utilizar recursos de las utilidades del Tren Maya de Mexicana de Aviación, que bueno, en caso de que llegasen a tener utilidades, esto está todavía a muchos años de distancia, ¿no? En este momento son empresas subsidiadas que no tienen un camino claro hacia la rentabilidad, así es que en este momento son recursos que no se pueden disponer o no se puede plantear de una forma responsable que vas a financiar la reforma de pensiones con esos recursos que al día de hoy, y hay que decirlo muy claro, son inexistentes. Oye, y fíjate que uno de los grandes temas que estamos viviendo, creo que a nivel global, pero que en Baja California también está muy acotado porque es un gran asunto que se tiene que resolver. Bueno, son dos grandes asuntos que se tienen que resolver y te lo pregunto porque, pues además, pues tú eres uno de los expertos en esa área. Como coordinador de energía y medio ambiente, pues es justamente el de la energía y el agua. Digo, yo menciono Baja California pues porque estamos aquí, pues, evidentemente, Oscar, pero ¿qué nos podrías decir respecto a ese punto y por qué les preocupa lo que vienen las reformas en esta materia? No, y Baja California es un buen ejemplo por una razón adicional. Recordarán, tú y tu audiencia muy bien, el caso de la cervecera en Mexicali, que al final se tuvo que mover a Veracruz, que está por inaugurar además en próximas fechas, precisamente por una disputa por el agua. Y esa disputa, más allá de lo técnico, más allá de la disponibilidad, acabó politizándose de tal forma que acabó por cancelar una inversión de muchos millones de dólares en Mexicali, ¿no? Y eso es precisamente el riesgo que tenemos con la iniciativa constitucional. Porque ¿qué nos dice la iniciativa? Nos dice se va a prohibir las nuevas concesiones para un uso que no sea el residencial o doméstico, es decir, se van a prohibir nuevas concesiones en zonas con baja disponibilidad para el uso agropecuario o para el uso industrial. Y bueno, tenemos regiones, por ejemplo, el Valle del Yaqui en Sonora, que es una potencia en granos, pero al mismo tiempo tiene baja disponibilidad. O sea, entonces significa eso que cuando se vence una concesión ya no se va a renovar, o sea, ya no va a poder haber actividad agropecuaria ahí. O sea, esas son implicaciones muy importantes y con daños potencialmente altamente negativos, ¿no? Lo mismo para el uso industrial. O sea, al final del día, las concesiones deben de otorgarse con la disponibilidad en la cuenca y a partir del uso que se le va a dar al agua, ¿no? Es igual lo mismo para el uso industrial del agua. Bueno, muchas industrias manufactureras, por ejemplo, en Tijuana, en Baja California, operan con aguas tratadas, ¿no? Eso es un poco distinto porque no estás afectando la disponibilidad. Así es que eso tiene que ser un debate mucho más matizado y con muchos más detalles, ¿no? Porque ahorita nos falta, por ejemplo, saber a qué se refieren con baja disponibilidad, por ejemplo, cuál es el umbral de baja disponibilidad, durante qué periodo se va a considerar la disponibilidad para llegar a este número y cuál va a ser la delimitación. ¿Va a ser a nivel cuenca? ¿Va a ser a nivel municipio? ¿Va a ser a nivel estado? Y nada de eso queda claro en este momento, pero lo que sí queda claro es que por ahí no va la solución a la problemática muy real y muy urgente que padecemos de aguas en este país. O sea, si quisiéramos arreglar ese problema, tenemos que darle a la Conagua recursos suficientes para monitorear el correcto uso, el uso racional del agua, que no se sobrepasen los límites establecidos en los títulos de concesión y también para darle un mantenimiento urgente a la infraestructura hídrica de este país. A ver, para entenderlo de una manera un poquito más práctica, si me lo permites, tal vez un ejemplo podría ser, y si no me corriges, se vale, Oscar, ¿para qué yo invertiría millones de pesos, de dólares, o cientos de miles, o cientos de millones de dólares en un lugar donde no voy a tener, de acuerdo a esta reforma, garantizado que voy a seguir con posibilidad de acceder a mi materia prima? Exactamente, al final del día, en el fondo está generando un ambiente de incertidumbre jurídica en el sector agropecuario y en el sector industrial, ¿no? Y
y al final eso te puede reducir tu impacto, tu atractivo para atraer inversiones en Baja California. Es un gran ejemplo, ¿no? Porque tiene una disponibilidad relativamente baja y al mismo tiempo es una de las potencias manufactureras del país. Es un poco ilógico poner esto en jaque por el tema de las concesiones del agua, más allá de los datos y de la evidencia. Claro, y también digo, quiero retomar esta parte donde decías, pues falta mucho de conocer acerca de estas iniciativas, porque también yo me preguntaba desde el punto de vista jurídico, Oscar, pues qué pasa cuando en tantos temas que se podrían tratar, pues hay cosas que ya ha dictaminado la Suprema Corte, ¿no? Como que hace recientemente, como que lo que sucede recientemente de que dijo, pues no puedes negarle a la iniciativa privada pues el acceso a ciertos recursos, dándole prioridad, por ejemplo, a la CFE, siguiendo justamente en el tema de energía, y lo vuelve a plantear en estas reformas. Exactamente, y bueno, aquí es una lógica incrementalista, ¿no? Porque dice, ok, ya me bateaste esta reforma porque no es congruente con los derechos constitucionales, ¿no? Con los derechos de los inversionistas amparados en la Constitución mexicana. Bueno, ¿qué sigue? Cambio la Constitución. Así no me puedes decir que es inconstitucional si la Constitución ya dice otra cosa. Esa es un poco la lógica de la reforma en materia energética. Sí, 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 y digo, es un poco complejo en algunos puntos entender pues todos los detalles de tantas reformas, pero a manera de conclusión y de lo que sabemos bien a bien hasta este momento, ¿qué se podría plantear, Oscar, para cerrar esta plática en términos de generales, de la fotografía más amplia y de esta preocupación respecto a lo que podría afectar esto a la competitividad de nuestro país? Ahorita toca al legislativo darle un análisis serio, a exigir que cada reforma, que cada iniciativa se discuta con tiempo suficiente y con apertura suficiente de posiciones de todos los lados, y a partir de ello que la Cámara de Diputados ejerza su papel con seriedad y con responsabilidad basados siempre en los datos y en la evidencia. Muy bien. Oscar, te agradezco enormemente que nos hayas ayudado a entender un poquito más esta temática. Un abrazo a la distancia y que tengas una excelente semana. Buenos días. Fuerte abrazo, excelente semana. Gracias, es Oscar Ocampo, el coordinador de Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, hablándonos de estas reformas planteadas por el Ejecutivo y de 8 en particular que advierten desde ese instituto pondrían en riesgo la competitividad en México.